Antes que nada quería agradecer a los anfitriones de este congreso, del Congreso del ICOMOS, en el tema del buen uso del patrimonio, al arquitecto Alberto de Paula, que recién habló, a Carlos Pernot y a la señora María Rosa Suárez Inclán de España, que nos hizo un interesante marco conceptual para lo que vamos a ver ahora, que es más de carácter práctico. Como primera cuestión, quería comentarles cómo es que un joven arquitecto llega a un lejano castillo de Alemania. Esto surgió de la siguiente manera, entre un convenio realizado entre la Comisión Provincia de Buenos Aires, la Unidad de Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura y Deportes de la región de Renania-Westfalia del Norte. Yo les voy a contar mi experiencia de capacitación en la academia. No es hasta ahora normal que haya pasantes de Latinoamérica o de otros continentes en esta academia, sino que es una cosa relativamente nueva que justamente se está empezando a poner en práctica gracias a la predisposición de las autoridades del castillo de Rasfeld, que es el lugar donde yo les voy a comentar ahora que estuve haciendo el curso, el director de la academia Jürgen Palada y un asesor del Ministerio de Cultura y Deportes, el señor Martin Feldman, a quien quiero agradecer, aunque no está presente aquí en la sala, por todo lo que ha hecho. De la misma manera, desde la Comisión Provincia de Buenos Aires, al señor Daniel Antonio, presente aquí en la sala. Bueno, como les decía, no es común, se hizo una selección de aspirantes y así fue como en los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril estuve estudiando en esta academia, capacitándome en el tema de la conservación, la restauración y sobre todo sobre las técnicas tradicionales de construcción. Cómo se enseña, cómo se aprende, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Además, para terminar con el tema de los agradecimientos, quería también agradecer al señor Wolfgang Baumeister, que hizo de nexo entre la Unidad de Cooperación de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno alemán para todo lo que era arreglo técnico previo al estadio. Hay muchas cosas que les puedo contar acerca del castillo de Rasfeld, su historia, la academia que allí funciona, y mucho de esto lo vamos a ver en diapositivas. Así que primeramente les voy a hacer una breve reseña sobre qué es el castillo de Rasfeld, cómo es que allí se formó una academia para artesanos en la construcción y cómo funciona internamente y cuál es la proyección de transferencia que esa academia tiene a nivel regional en la provincia de Münster y a nivel continental en toda Alemania, ¿no es cierto? El castillo de Rasfeld es un castillo construido en el año 1211 en la región de Münsterland, muy cercana a la frontera con Holanda. Desde su construcción el castillo tuvo una historia muy azarosa. En principio el conde Alexander von Fellen I, que fue quien construyó el edificio, lo utilizó para vivienda personal, para todos sus dominios, era el dueño de toda la zona. Su hijo hizo grandes reformas y puso mucho lujo y ornato dentro del castillo, pero no así sus descendientes, quienes despilfarraron la fortuna, lo que suele suceder bastante a menudo con las grandes fortunas, y dejaron venir a menos al castillo. Así, en ese periodo de decadencia se mantuvo casi hasta principios del presente siglo, en que la Asociación de Artesanos, ¿sí?, de la construcción de la región se hizo cargo del castillo y preparó allí lo que vendría a ser el primer esbozo de lo que es hoy la academia. Allí se empezaron a impartir los primeros cursos sobre técnicas constructivas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo, como todos los edificios de grandes dimensiones y dispersos en la región, fue utilizado, digamos, como un lugar donde estuvieron tropas, pero afortunadamente no fue afectado, ¿sí?, por proyectiles, por misiles, por bombas, sino que se mantuvo, gracias a Dios, en bastante buenas condiciones. Lo que sí, el abandono que tenía precedente hacía que el edificio estuviera prácticamente en lo que hoy consideramos como concepto de ruina. Recién en el año 1952 toma así ya propiedad las pequeñas y medianas empresas de la construcción, y forman ahí una academia ya estructurada. Posteriormente, en el año 80, comienza a revitalizarse el tema de la conservación y restauración de monumentos en Alemania, y es ahí donde comienzan a buscar a viejos maestros de las técnicas tradicionales de construcción para que den clases en el castillo. La devastación producida por la guerra había producido la dispersión, por un lado, de los viejos maestros con sus viejos secretos de las técnicas, con todos los procedimientos técnicos, y por otro lado, las remodelaciones que se hicieron durante esos años en el castillo fueron de tal envergadura que modificaron grandemente los espacios internos del castillo. El castillo tiene una estructura hecha de sillares de piedra, de muros de ladrillo portante, y durante la década del 50 y 60 se reforzaron esas estructuras con grandes vigas de hormigón armado. El concepto que tienen actualmente en la academia es de conservar aquellas intervenciones, de no modificarlas, porque forman parte de la historia del edificio. Esas generaciones fueron las que reconstruyeron el país, y por lo tanto sus intervenciones merecen ser respetadas, aunque no estén acordes con las técnicas originales con las que el edificio fue construido. A partir del año 1990 comienza a funcionar dentro del castillo el Centro Europeo de Restauración, de Conservación de Monumentos y de la Construcción Ecológica. El contenido de las materias que se enseñan engloban desde la historia del arte y de la civilización al estudio de los materiales y su empleo en la construcción, el inventario y documentación, hasta la aplicación de los métodos de conservación de monumentos. Hoy en día son incluidos también el concepto de perfeccionamiento profesional de los oficiales artesanos, hombres y mujeres que, combinando la teoría con la práctica, pueden ser formados como técnicos de restauración y de conservación de construcciones, con un diploma reconocido por el Estado. La posibilidad de una calificación adicional para los oficiales artesanos se hace realidad por la Escuela Estatal de Restauración y Conservación de Monumentos de la región de Borken, que es cercana a Rasfeld, donde está el castillo. Esta escuela de formación profesional coopera estrechamente con el Centro Europeo de Restauración que funciona en el castillo. El área de las investigaciones sobre daños en las construcciones y el asesoramiento público en la academia han tomado importancia en los últimos tiempos, y estas actividades las respalda el gobierno alemán y el gobierno de Renania-Westfalia, admitiéndola como centro de transferencia de materiales tecnológicos del Ministerio Federal de Economía y del Ministerio Regional de Economía de Westfalia del Norte. A través de esta viabilidad, la posibilidad de transferir material tecnológico mejoró e intensificó la prestación de servicios a la comunidad. Nosotros vamos a ver más adelante unas diapositivas donde está claramente mostrado cómo el Centro de Restauración de Rasfeld promueve y asesora, ¿sí?, a las nuevas propuestas de desarrollo tecnológico. La restauración y conservación de monumentos históricos, el mantenimiento de construcciones antiguas y los métodos ecológicos de construcción son las prioridades de la Escuela de Conservación del Castillo de Rasfeld. Y allí se dictan, entre otros, cursos para maestro restaurador, cursos de base para los oficios, distintos oficios de construcción reunidos en conjunto,
cursos de base para las personas de un oficio específico, seminarios especiales de restauración de monumentos históricos, ciclos de seminarios y conferencias para arquitectos y maestros artesanos, y la Escuela Estatal de Formación Profesional de Técnica de Restauración, de Conservación y de Mantenimiento de Edificios y de Construcciones Antiguas, tiene allí su sede. Eso es, digamos, todo lo que se dicta en el castillo, cómo funciona el castillo, pero ahora les voy a comentar, antes de pasar a las diapositivas, cuál fue la experiencia particular de haber estado trabajando en ese castillo y codo a codo con los profesionales alemanes que están en la misma temática que nosotros en este país, trabajando en la conservación y restauración de monumentos. El principal interés que la gente de Alemania tenía era acerca de la transferencia de los conocimientos que allí se brindaban. ¿Cuál iba a ser la transferencia de esos conocimientos en Argentina, teniendo técnicas constructivas muy diversas y muy distintas a las de ellos, teniendo un clima muy distinto al que tienen ellos? Tengan en cuenta que en época invernal, que fue cuando yo estuve, la temperatura llega hasta los 20 grados bajo cero. Entonces los problemas de congelamiento de estructuras son una prioridad para ellos y no para nosotros. Las construcciones de adobe, las construcciones de ladrillos mampuestos, fabricados in situ, las construcciones hechas con piedras areniscas. Nosotros en Buenos Aires carecemos de piedra arenisca, tenemos muy pocas construcciones en arena. Entonces ellos se preocupaban en saber cuál iba a ser la transferencia que los conocimientos iban a tener en nuestro país. Eso fue también el interés no solamente del gobierno alemán en su representación por el señor Feldman del Ministerio de Cultura y Deporte de Westfalia, sino también de la Unidad de Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires. Ellos querían saber cuál iba a ser la transferencia. Esta conferencia no es sino una pequeña parte de lo que de transferencia significará en el futuro, porque está planteado la posibilidad de crear talleres en la provincia de Buenos Aires en las cuales se revitalicen las técnicas tradicionales de construcción de la región bonaerense. Y además, en mi carácter de docente de la Escuela de Conservación del IUNA, de técnicos restauradores, muchas de las enseñanzas, por ahí no en cuanto a los materiales, pero sí en cuanto a las técnicas, se están llevando a la práctica ya. Digamos, hace varios meses que ya se están llevando a la práctica. Como les dije entonces, la transferencia de conocimientos, ustedes van a ver ahora cómo yo vi, digamos, ahora no les voy a mostrar lo que yo trabajé en el castillo, sino los distintos talleres a los cuales asistí, paralelamente a mi trabajo específico en conservación. Yo tuve a cargo el estudio preliminar, el relevamiento gráfico y fotográfico, el análisis de deterioros y la propuesta de intervención de un sector del castillo, un mirador de la época del Renacimiento, de 1562, y ese fue mi trabajo específico. Lo que yo les voy a mostrar ahora no es mi trabajo específico, que puede llegar a ser un poco aburrido, sino cómo funciona la escuela, los distintos talleres que tienen y cuáles son las inquietudes que ellos me transmitieron respecto de la enseñanza de las técnicas tradicionales de construcción, ¿sí? No solamente para los profesionales arquitectos conservadores, sino cómo esa transferencia se realiza con los maestros mayores de obras, con los capataces, con los albañiles, con las personas que hacen las obras. Los capataces, albañiles, maestros mayores de obras tienen sus propios conocimientos impartidos en sus propias escuelas de construcción, pero en la escuela taller de Raster tienen cursos donde se les enseñan las técnicas de conservación aplicadas a sus conocimientos. Es decir, ellos hacen partícipes a los operarios de los conocimientos en conservación y restauración para que los criterios los tengan incorporados y sea mucho más fluida la relación en las obras de restauración. No es que un albañil sabe levantar una pared de una manera y el arquitecto lo va a tratar de convencer de hacerla de otra manera, sino que ya desde su propia formación
especializada, aprenden cómo se deben intervenir los edificios históricos, por qué se debe diferenciar una laguna de un sector original del edificio, cuáles son los distintos métodos para lograr una clara diferenciación sin interferir la lectura general del edificio. Todo eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Tengo la pantalla. ¿Podemos bajar un poquito las luces, por favor? Este es el acceso al castillo de Rastatt, a la Academia de Handwerks del castillo de Rastatt. La construcción del castillo principal está rodeado por un lago, como toda construcción medieval, y por fuera de ese lago está el que se denomina Freiheit o ciudad libre, que es donde los vasallos del señor feudal tenían sus construcciones, y se llamaba zona libre porque ellos estaban, por vivir en esa zona, libres de pagar tributo al señor feudal. Lo que estamos viendo en la diapositiva es una vista de la capilla barroca que tiene junto al castillo. Este es un día normal en Rastatt, una temperatura de 7-8 grados bajo cero. Esta fotografía la tomé desde la oficina donde yo trabajaba y se puede ver, digamos, la técnica tradicional de techos de alta pendiente por las nevadas, las cúpulas hechas de pizarra, y más adelante vamos a ver cómo ha sido intervenido a lo largo del tiempo. El rigor del clima es una zona muy húmeda y muy fría, entonces está merced a la proliferación y crecimiento de microorganismos y líquenes, parásitos. Sus criterios de intervención no son combatirlos, porque forman parte del paisaje y forman parte de la naturaleza del lugar. Entonces, ellos controlan los deterioros que estos líquenes pueden producir en los materiales, pero no planifican su erradicación sistemática. Esta es otra vista desde uno de los bloques del castillo principal, donde se ve claramente la niebla imperante durante todo el día y la proliferación de musgos y líquenes sobre las fábricas de ladrillo. El relevamiento manual es una prioridad para ellos en el trabajo en monumentos históricos. Parten de la premisa de que hay que dibujar al milímetro cada parte del edificio para conocerlo profundamente, porque no se puede ni conservar ni restaurar aquello que no se conoce en profundidad. Y la mejor forma, y tal vez la única forma de conocer al mínimo detalle cualquier tipo de estructura constructiva u obra de arte inclusive, escultórico por ejemplo, es con un relevamiento manual milimétrico. Y eso fue la tarea más ardua que tuve, porque bueno, los relevamientos se hacen a la intemperie, ¿no es cierto? Una vez que están relevados, son pasados en limpio los planos. Ahí lo que estamos viendo es una axonométrica de uno de los bloques del edificio que estaba a punto de ser intervenido con un plan de intervenciones que ellos están llevando a cabo quinquenal, cada 5 años. Y es interesante destacar que la tecnología la aplican al servicio de la conservación, pero no la aplican para reemplazar al dibujante o al arquitecto. Todos los relevamientos de campo se realizan a mano. Las axonométricas, los dibujos se siguen dibujando a mano, como se dibujaban tradicionalmente. Eso sí, utilizan de fotocopiadoras, ampliadoras, escáneres, para ampliar, reducir los planos, para evitarse el cambio de escala, que es una pérdida necesaria de tiempo. Pero los dibujos finales, desde los bocetos hasta las axonométricas de presentación para concursos o para exhibiciones turísticas o lo que sea, las hacen a mano alzada, sin regla paralela, porque ellos consideran que el oficio de arquitecto no es sino uno más de los oficios de la construcción.
Entonces, a ellos les gusta ver los dibujos hechos por el hombre. Una conciencia que realmente a mí me desestructuró en el momento en que me la comentaron, porque la idea que uno tiene de Alemania desde aquí es muy distinta a la que Alemania es en realidad hoy. Utilizan la tecnología al servicio del hombre, pero no para reemplazar al hombre. A ellos les gusta que los planos estén dibujados a mano, y por eso los hacen para tener precisión, con regla, escuadra, escalímetro, ¿sí? Pero terminan dibujándolos a mano. Esa es una vista del bloque principal del castillo de Rasfeld, donde se ve el sector que me tocó trabajar, que es ese balcón denominado Erker, que significa balcón cubierto. Es el lugar donde el señor feudal se asomaba para ver los dominios de su imperio. Y es el remate de la sala principal, de la sala de ritos, sería la traducción, Rittersaal, donde existe una importante colección de pintura del siglo XVIII. Esa es una aproximación. En ese andamio estuve trabajando, distintamente también a lo que yo pensaba a priori antes de ir a la escuela. Yo pensaba estar en contacto con la tecnología de punta, con la fotogrametría, con telescopios, con cámaras fotográficas digitales y toda la tecnología que uno desde países como la Argentina ve con ojos deslumbrados. Sin embargo, para comenzar los trabajos y para terminar los trabajos me dieron una plomada, un nivel y 1 metro de madera. Esas eran las herramientas que usaban en el medioevo y esas eran las herramientas que yo tuve para relevar este balcón, que como ven no es muy simple, es de piedra labrada. Ahí se puede ver la fecha, año 1562, con un montón de figuras en relieve, en alto relieve, cornisas, basamentos, desarrollos, capiteles, dardos, bóvedas, en fin, todo el repertorio de la arquitectura a dibujar a mano. Este es el acceso principal al castillo, en el cual se pueden ver algunas intervenciones hechas en el pasado. Ellos actualmente no reemplazan, sino solamente aquellas piezas que corren riesgo, que ponen en riesgo estructural al edificio. Es decir, una pilastra decorativa actualmente, si se está erosionando, ellos no la intervienen, así sea con integraciones de material nuevo, diferenciando lo nuevo de lo viejo. Ellos dejan degradar el material mientras tanto cumpla sus funciones estructurales. Es decir, no tienen un concepto de intervención esteticista, sino funcional. Y ahí podemos ver el basamento de esas pilastras adosadas, son de piedra, y en el pasado, anteriormente al año 80, cuando la actual dirección se hizo cargo de la academia, esas intervenciones fueron hechas con anterioridad, conforme a la normativa internacional, pero con un criterio esteticista, recomponiendo, ¿sí?, las formas originales de las placas decorativas, de los basamentos de columnas, de pilastras, etc. Ahí tenemos un detalle de lo que veíamos anteriormente. Eso es todo un sillar de piedra, el basamento, que fue reemplazado. De la misma manera, se hizo un injerto de piedra en ese modillón decorativo. Como les decía, el rigor del clima acelera notablemente el deterioro de las estructuras constructivas. Estos arcos son aventanamientos, son lo que actualmente es el restaurante del castillo, un restaurante que funciona para el turismo y para los propios estudiantes que van, operarios de la construcción, que van a hacer su curso de perfeccionamiento.
la degradación de la piedra por filtración de agua y la dilatación en los capilares de la piedra del agua produce la rotura superficial, el arenamiento de las superficies, y este deterioro, cambios de temperatura, cambios de humedad relativa ambiente, va produciendo la degradación de las piezas, paulatina pero sistemática. Ese es el grado de deterioro al que llegan las piezas. Y esta es la que habíamos visto en un principio, una de las placas decorativas, intervenida con anterioridad. Se puede ver claramente el sector original en el centro y todo lo que sería el enmarque, ¿sí?, de la figura decorativa, que está integrado diferenciándose del original. Esto es una de las cosas para mí más interesantes, más allá del relevamiento, la propuesta de intervención para ese balcón, algo que uno podía predecir desde aquí. Lo que yo no podía predecir era cómo funcionaba la escuela y cuáles eran las técnicas que utilizaban. Lo que estamos viendo acá es parte del obrador, en el cual se encuentran las piletas para pisar adobe, con tierra y bosta y paja, ¿sí? Vemos un tabique construido con cañizo, según técnicas tradicionales, y también vemos la nieve depositada en esos lugares. Este es otro sector del obrador, en el cual ensayan los distintos tipos de cubiertas, ejercitan a los maestros en construcción en cómo intervenir en fábricas de ladrillo con todas las distintas trabas tradicionales del ladrillo del norte de Alemania. Esta es otra vista donde también se enseñan a levantar las paredes los carpinteros de obra en el sistema de, conocemos nosotros como balloon frame o de estructura de madera. Esta es la parte del obrador donde están los bloques de piedra arenisca. Esta es piedra arenisca traída de pocos kilómetros del castillo, con la cual fue construido el castillo y con la cual se están haciendo las intervenciones actualmente. Ahí podemos ver distintos bloques de piedra ya labrados, guardados en un cobertizo. Y aquí vemos a uno de los maestros de piedra, ese es Paul Henning, el profesor de piedra, una persona un tanto arisca para tratar, pero con mucha sabiduría sobre las técnicas de la piedra. Como pueden ver ustedes ahí, está vestido con la vestimenta tradicional. Los trabajadores de la construcción en Alemania provienen de los gremios medievales de la construcción y ellos son orgullosos de su profesión y siguen vistiendo no solamente por cuestiones pintoresquistas, sino por una cuestión ritual o tradicional, sus propias vestimentas, utilizando las mismas herramientas que pasan de padres a hijos. Eso es sumamente interesante. Lo que vamos a ver ahora es una parte también intervenida en el pasado, en el castillo, que me llamó la atención. Es una de las ventanas con el dintel de piedra, en el cual se puede ver en el sector izquierdo el deterioro natural de la piedra, cómo se fue erosionando por efectos del clima, y en el sector derecho una intervención integracionista hecha en el pasado, pero me llamó la atención que no hayan integrado todo el dintel, sino han dejado una parte como testigo y la parte opuesta intervinieron para darle continuidad a la forma del dintel lobulado. Este es el taller de carpintería y ebanistería, donde los alumnos, a ver si puedo poner un poco, hacen maquetas en escala de escaleras de castillos de la región que están siendo intervenidos para poder conocer en profundidad las técnicas constructivas y cómo intervenir, ya sea el material madera o el material ornamental de la madera, o sea, el trabajo ornamental de la madera. Cada alumno tiene su propio banco de carpintería con todas sus herramientas a disposición y es responsable
no solamente del mantenimiento de las herramientas, sino del mantenimiento del taller. Algo que ya puse en práctica a partir de este año. Hay algunos alumnos de conservación por ahí, se ríen. Nosotros vamos a hacer mucha suciedad, pero antes de irnos tenemos que dejar todo limpio para que el próximo que venga pueda trabajar con comodidad. Este es el maestro carpintero de carpintería de obra. Ahí pueden ver ustedes, está con el atuendo tradicional, también medieval, de carpintero. Y este señor se graduó en la década del 40, un poco antes de la guerra, a fines de los años 30. Y como era usual en los maestros carpinteros, una vez que se recibían de carpintero de obra, recorrían toda Alemania, pueblo por pueblo, haciendo carpintería de obra, para conocer en profundidad las diferentes técnicas constructivas de cada región. Conforme se fue especializando a través de los años y a través de cursos que va dando, el propio gremio de carpinteros le va dando símbolos que él incorpora en una especie de rastra que tiene en su chaleco, no se llega a ver muy bien, pero formones, gubias, en fin, toda una serie, una especie de ajuar, pero que tiene un alto contenido simbólico, no solamente decorativo, sino simbólico, ¿no? Ahí están los alumnos de conservación de estructuras de madera. Ahí tenían en el castillo completamente desarmada una casa tradicional de la región y estaban trabajando en su puesta a punto para un congreso de conservación que se hizo por esa fecha, a principios de marzo, del cual vamos a ver también diapositivas. Entonces ellos estaban poniendo a punto la estructura para poder exhibirla. Ponerla a punto significa hacer las integraciones estructurales de los faltantes o de las partes deterioradas de madera. Por supuesto, una vez finalizada la tarea, brindan al más puro estilo alemán con cerveza, con abundantes cajones de cerveza. Este es un taller de transferencia tecnológica en el cual asistí como parte del trabajo mío en el castillo. Yo ya les había comentado al principio de la charla que ellos asesoran a personas o empresas que quieren probar nuevos productos o nuevas tecnologías aplicadas a la conservación. Es parte además de su trabajo, no solamente la enseñanza, sino la asesoría, ver esos proyectos y hacer las críticas o las aprobaciones pertinentes a cada uno de ellos. En este caso se trata de un sistema para bocetar esculturas. Ellos tienen una gran pérdida producida durante la Segunda Guerra Mundial de todo el patrimonio artístico religioso, especialmente catedrales, iglesias, y muchas de esas construcciones, de esas construcciones existe documentación histórica fidedigna, existen publicaciones de la época con fotografías de buena calidad que permiten hacer réplicas de esas obras para volver a instalarlas en el lugar donde estuvieron antes de la guerra. Esto es un tema de debate constante porque el concepto de réplica, quienes tengan conocimientos aquí interiorizados de conservación, no está muy bien visto para la conservación de monumentos, edificios y obras de arte. Pero sí se lo acepta en el caso de reivindicación por causa de un factor ajeno, como puede ser una guerra. Bueno, la propia comunidad puede reivindicar su región o su pueblo reconstruyendo su propia iglesia. Tal fue el caso muy conocido de Varsovia, que conocí por primera vez en un curso dictado por Carlos Pernod, aquí presente. Entonces, bueno, esta está al revés, explica está en alemán, igual no se va a entender. ¿Cómo es el sistema de réplica propuesto? Todo escultor que haya trabajado la piedra sabe que la única manera de hacer una copia de una obra es mediante el pantógrafo.
que por triangulación va tomando 3 puntos en el espacio que son trasladados hacia el boceto, ¿sí? Y a partir de ahí se comienza a hacer la obra. Un estudio hecho por un joven escultor, que lo vamos a ver más adelante, llegó a la conclusión de que se perdía el 60 o el 70% del tiempo en la preparación del boceto, y que no solamente llevaba mucho tiempo, sino que era la parte más riesgosa del trabajo de hacer una réplica. Entonces él proyectó e ideó un sistema para agilizar el proceso de boceto, no para hacer mediante la tecnología actual de punta una réplica perfecta hecha por una máquina, sino para que una máquina ayude al artesano, escultor, ¿sí? Ayude al artista en ese periodo de tiempo, que es el de hacer el boceto, que no solamente le influye, le insume la mayor cantidad de tiempo, sino que también es la parte más riesgosa, porque donde el bocetista se pasa un poco en profundidad de la obra, ya la réplica no es exacta. Entonces, a partir de ahí se creó una máquina que consta de 2 partes. La primera parte toma la lectura del original por medio de un lector láser y guarda la información dentro de un banco de datos. A partir de ese banco de datos, ahí vemos la escultura que se está tomando, se ve un haz de luz de láser, ¿sí? Que es el lector. Por detrás se ven 2 angelitos, uno con el pantógrafo, que es el sistema tradicional. Ellos lo tenían ahí para mostrar cuál era el sistema tradicional. A partir de ahí, la piedra, digamos en bruto, pasa a esta máquina que a través de la información contenida en un disquete corta el primer boceto mediante discos manejados por computadora a través de esa máquina. Una vez, voy a pasar algunas para atrás para que vean cómo queda la pieza una vez que sale de esa máquina. Queda como la figura que vemos más adelante, ¿sí? Es un boceto sin forma de escultura y cortada con discos para cortar piedra. A partir de ahí ya tenemos el boceto a la izquierda, a la derecha el original. A partir de ahí el escultor va pasando los puntos, 3 puntos en el espacio, que toma el lector en el original, los va pasando al boceto y manualmente hace el acabado final de la obra. Es decir, la parte baja de la escultura está bocetada por la primera máquina, que es la única máquina que trabaja directamente sobre la obra, pero la terminación de la obra está hecha por un artesano manualmente, con las técnicas aprendidas en las escuelas de escultura. Esto genera también debate, como toda nueva propuesta genera debate, en el tema de que la máquina reemplaza al hombre. En este caso, según la persona que está trabajando, que es quien ideó la máquina, un escultor de 25 años, no la reemplaza, sino que la ayuda. No reemplaza al escultor, sino que lo ayuda. En ese primer proceso, que lleva las 3/4 partes o más de las 3/4 partes del tiempo, para hacer un trabajo preciso, exacto y rápido. Este es uno de los talleres del castillo, volvemos al castillo de Raster, donde se dan cursos de tapicería antigua y de conservación de mobiliario. Ahí vemos las herramientas que utilizan los estudiantes y a la derecha vemos parte de un panel de cuero medieval que el profesor encontró en una feria de usados, en una silla, reutilizado en una silla. Bueno, quedan realmente muy pocos en Europa de estos paneles decorativos que se utilizaban a la manera de empapelados, adosados a las paredes o a los recintos. Y aquí se enseñan las técnicas de repujado tradicional, las técnicas de tapicería tradicional. Lo que vemos acá es el taller de los Paintermeister,
Kunstmeister, que son los que hacen el trabajo de pintores decorativos. En este caso vemos el instrumental del profesor de Dorado a la hoja, con absoluto rigor alemán, el orden de todo el instrumental lo mantuvo desde el principio de la clase hasta el final de la clase. Terminado de utilizar una herramienta y volvía a su lugar. Vemos las distintas piedras de ágata, los distintos cuadernillos y libros de las distintas calidades de oro. Acá a la derecha vemos el proceso de trabajo, la espátula para cortar, el peine para levantar el oro, la base de cabretilla donde se corta. Por atrás algunos de los productos utilizados. Y estos son los distintos efectos que se pueden lograr con el dorado. Nosotros conocemos la técnica del dorado a la hoja. Actualmente en Buenos Aires se está restaurando bastante, bien y mal, pero bueno, se está restaurando, se está interviniendo el dorado. Y en el caso de los alemanes se usan dos tipos de bol de Armenia. Para las primeras capas de plaste, los que son alumnos saben de qué me refiero, la base sobre la cual se aplica el oro, lo hacen con bol amarillo, las primeras 5 capas lo hacen con bol amarillo, y las últimas 2 recién con bol rojo de Armenia, que es el que usamos nosotros aquí. De esa manera, cuando se hacen prospecciones o calas, uno ya sabe dónde es que está, ¿no es cierto?, interviniendo, a qué nivel de profundidad llegó con la intervención. Acá vemos los materiales que se emplean para el dorado de la hoja, las distintas colas, la fuerte, cola de conejo, la micción de dorar, el bol de Armenia rojo en la lata a la izquierda arriba, el bol de Armenia amarillo en la lata blanca abajo. Y aquí el proceso, la imprimación, las primeras capas de bol amarillo, y ya estamos en el proceso de las últimas 2 capas de bol rojo. Estos son los materiales durante el uso, durante el trabajo. Ahí está la aplicación de la hoja de oro. Y finalmente el bruñido, para lograr distintos efectos. A propósito puse en la parte baja las distintas capas de plaste y los distintos tipos de efectos que se pueden lograr, ya sea matizado o brillante. Lo que vamos a ver ahora es el taller de los pintores decorativos. Trabajan con las técnicas tradicionales de pintura, con agua de cal y pigmentos naturales, pasan los dibujos a la pared con dibujos estarcidos, con esténciles, que preparan con una muñeca, lo pasan a la realidad, y después hacen las técnicas del fresco a seco. Estos son operarios de la construcción que vienen a estudiar a la escuela de Rasfeld de forma individual o bien pagados por las empresas en las cuales ellos trabajan, que para buscar la excelencia capacitan en todas las técnicas de conservación y de innovación tecnológica a los operarios. Esto es nuevamente parte del obrador, donde se ensayan los distintos tipos de terminaciones de revoques, símil piedra, los revoques simulando sillares de piedra, o sea, tipo piedra París o simulando sillares de piedra labrada, los esgrafiados, las placas decorativas. Este es el proceso de moldeo de piezas, que también se enseña en el taller de piedra. Está desencofrando una pieza, no, está vaciando una pieza, vaciando material dentro del molde. Estos son los materiales que utilizan quienes trabajan en revoques, en terminaciones de revoques, para ser esgrafiados o esparcidos, y stuc mármol, o sea, estuco mármol, símil mármol.
Estos son los distintos efectos que se pueden llegar, algunos de los efectos que se pueden llegar a lograr mediante la técnica del símil mármol. Ahí vemos la aplicación del material. Bueno, todo esto sería larguísimo de explicar. Yo simplemente les quiero dar un pantallazo general. No va a faltar oportunidad de poder explicar materiales, técnicas, tiempos. La aplicación del material sobre el sustrato, el planchado del material, es el profesor Hans Rotlander, que es el maestro en estuco y dorado. Y finalmente el acabado brillante. El acabado brillante símil mármol. Tiene la temperatura del mármol, el color del mármol y el brillo del mármol. Bueno, esto que estamos viendo ahora es la entrada del obrador, donde se hacen las experimentaciones de campo, de estudio, y la foto viene a colación por algo que vamos a ver a continuación, que es el desmonte de ese arco ojival hecho en piedra, para trasladarlo a una ciudad cercana, la ciudad de Hamm, con motivo del Congreso Monumenta, que se llevó a cabo a principios de marzo de este año, donde ellos mostraban las formas de trabajo en la academia, hacían representaciones prácticas en el Congreso. Entonces, esos arcos de piedra primeramente fueron dibujados. Ahí está Daniel Hambach, un joven estudiante de arquitectura, fanático de Borussia Dortmund. Ahí al lado tiene las fotografías de sus futbolistas favoritos, y no solamente hace las tareas de dibujo y de proyecto, sino que participa también en el traslado de los materiales, en el acopio de los materiales. O sea, las tareas no están sectorizadas. No es que el que dibuja, dibuja, y el que construye, construye. Todos tienen que hacer todo. Ahí tenemos el arco de piedra, ¿sí? La ojiva, desarmada y presentada en el taller de Steinmeister, los maestros en piedra. Ahí vemos al mismo dibujante cargando cada uno de los sillares. Yo estaba sacando la foto, pero bueno, después de la foto seguí cargando. Son correctamente acomodados para evitar que se dañen durante el transporte. Del camión en que fueron cargados, son depositados por una grúa eléctrica, correctamente empalados. Son llevados al lugar donde se desarrolló el Congreso, mediante una pluma, elevados y transportados a este lugar, que es donde se llevó a cabo el Congreso. Lo que vemos ahora son los encofrados de cerchas de los arcos que se construyeron para albergar, ¿sí? Para albergar a las partes componentes del arco de piedra. Ahí vemos, primero se colocó el encofrado, en base al encofrado se levantó el arco ojival. Primero se comienza con los pilares, por supuesto, ¿no? Se mide el terreno, se levantan los pilares, se construyen los arcos, ¿sí? Con el encofrado, que tiene la medida exacta de cada uno de los arcos de piedra. O sea, no es que es independiente la medida de ese arco de la medida del arco de piedra. En función del dibujo que se estaba haciendo en el plano, ¿sí? Que vimos que estaban dibujando, se construyeron estos encofrados con tablitas de madera para poder tomar perfectamente la forma. Posteriormente se hace el desencofrado de los arcos, se comienzan a bajar las piezas, componentes de las nervaduras, se coloca una estructura de madera que es fundamental para la construcción de la bóveda de crucería. De la correcta posición de esta estructura de madera temporaria va a depender el éxito o no de nuestra bóveda de crucería. Ahí está puesto el primer pilar, se colocó por debajo un pedazo de alfombra, un fieltro, para evitar que el distinto material, digamos, el material cemento y el material piedra, deteriore la piedra.
A partir de ahí se fueron construyendo las nervaduras, ¿sí? Colocando láminas de plomo entre medio de cada una de las juntas. Ahí vemos el proceso de trabajo antes del Congreso. Y esto ya es el Congreso Monumenta. Quien está explicando qué es lo que se va a hacer es el que fue mi profesor, mi titular, mi guía, digamos, Eckhard Schulheide, y al lado hay una alta autoridad del gobierno de Renania-Westfalia, al cual se le está explicando el proceso que va a venir a continuación, que se va a hacer a continuación. Una vez que se completa la bóveda de crucería, viene otro de los procedimientos, que es el completamiento de las pechinas con mampostería de ladrillos. Ahí vemos el albañil, está completando las pechinas. Y finalmente el ensamblaje de todas las partes componentes del arco. Se ponen separados con separadores de plomo. Posteriormente se sellan las juntas y se hace el colado de plomo de las juntas para lograr una estructura monolítica, pero a la vez que pueda adaptarse a los distintos movimientos del terreno y de la propia estructura. También en ese congreso, la Escuela de Conservación mostró los distintos sistemas de quinchado tradicionales. Fíjense, me pareció muy interesante mostrarlo, porque están herramientas actuales, herramientas antiguas y todo aquello que el quinchero necesita para su trabajo, inclusive la crema para manos. Y ahí está haciendo una demostración práctica de cómo es el trabajo de quinchado tradicional. Esta estructura de madera era la que estaban construyendo los carpinteros en el terreno, que fue completamente desarmada y fue completamente transportada a pulso hasta el camión, y del camión así. Hay vigas que tenían hasta 7 metros de largo. En estas estructuras de madera se mostraban las distintas técnicas tradicionales de construcción en madera, como así también las intervenciones de reposición de faltantes o deteriorados, o de sectores deteriorados. Ahí vemos un poco a distintos gremios trabajando conjuntamente, los ebanistas, los carpinteros de obra, y por atrás los pintores decorativos. Esto es una de las cosas que a mí me resultó más interesante en cuanto al desarrollo tecnológico. Están introduciendo en el mercado sistemas constructivos tradicionales industrializados. Aunque parezca una contradicción, son sistemas tradicionales de construcción con materiales orgánicos, ¿sí?, pero procesados industrialmente. En este caso se está aplicando un revoque de barro y bosta, pero industrializado, hecho con componentes naturales, pero industrialmente. Se venden bolsas. De la misma manera, venden tabiques portantes o tabiques autoportantes para dividir ambientes, hechos con cañizo y alambre prensado. Es una tecnología que recién ahora están empezando a implementar, con materiales del lugar industrializados, revitalizar las técnicas tradicionales de construcción, pero con materiales que tengan la garantía, ¿sí?, de un proceso industrial de fabricación. Es decir, la idea es ir reemplazando las construcciones de hormigón armado por construcciones de adobe, madera, paja y barro prensado. Aunque parezca mentira, Alemania, fines del siglo XX. En este caso, este muchacho me dio grandes secretos acerca de la platería rioplatense, sobre las formas de ornamentación de la platería rioplatense, porque yo le preguntaba, pero ¿esto cómo se hace? Porque esto nosotros lo tenemos mucho. Esto es muy simple, se hace así. Bueno, el muchacho este trabaja en cerrajería medieval. Es decir, tiene una pequeña empresa que se dedica no solamente a fabricar réplicas de cerraduras deterioradas, sino
a nuevos métodos, o sea, a fabricar nuevas cerraduras con las tecnologías tradicionales, a diseñar cerraduras medievales en el siglo XX. Ahí vemos algunos de los modelos que tienen en exhibición, desde los bocallaves hasta los sistemas de funcionamiento, desde las llaves hasta los sistemas ornamentales. Y también en la exposición se mostraban a los pintores decorativos haciendo en este caso una falsa pared de ladrillo pintada, ¿no? Bueno, y acá concluimos la charla. Esta es una vista del castillo de Rastel del atardecer. Es muy importante aprender a mirar, y la forma mejor de mirar es dibujando lo que nosotros vamos a restaurar. Por eso me canso de repetirlo en las clases que doy. La fotografía es una muy buena herramienta para la conservación, pero el dibujo es irreemplazable. La fotografía transmite información mezclada, colores, formas, medidas, distorsiones de medidas. Un dibujo es perenne. Un buen dibujo nos va a aportar muchísima más información que cualquier libro, que cualquier fotografía o que cualquier información contenida en un disco rígido. Y básicamente, un poco quedó ejemplificado en las diapositivas que pasé, especialmente al final, me parece importante destacar que frente a lo que actualmente tenemos en el mundo, que es el fenómeno de la globalización, los alemanes optaron por fortalecer los regionalismos. Y es tan importante las técnicas de símil mármol que emplean para los trabajos en edificios barrocos de Alemania, como para nosotros podría llegar a ser el descubrir, el desarrollar las tecnologías tradicionales de construcción, escribir, investigar. Acá está entre la audiencia Carlos Moreno, que está haciendo mucho por esto, con sus libros, divulgar. Es tan importante el stucco lustro como la tecnología que el hachero santiagueño utilizaba para darle forma a un dintel de madera. Y todo eso nosotros no lo podemos aprender en ningún curso que no hagamos nosotros. Entonces, me parece que es un desafío y un ejemplo a seguir, digamos, el de Alemania, en el que en pleno siglo XX prefieren la construcción hecha con materiales orgánicos, con materiales de la región, con las técnicas de la región, empleando gente de la región, que los sistemas prefabricados de construcción. Bueno, nada más. Claro, mismo. A mí me encanta tanta gente que congresos, que esto que lo otro.